Hola, buenas tardes. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria presenta ciclo de entrevistas de Ciencia y Tecnología. Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en nuestro Facebook, Instituto Patria Ciencia y Tecnología, o enviarnos un mail a cienciaytecnología.instpatria@gmail.com. Hoy vamos a hablar de la ciencia, la tecnología y un modelo de país. Por eso ya estamos en comunicación directa con Carolina Mera. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Damián? ¿Cómo estás, Carolina? Y le quiero contar a nuestra audiencia que Carolina Mera es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, dirigió también el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, también fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA hasta muy poquito, hace muy poquito, el 1 de agosto. Y también es profesora e investigadora del CONICET. Carolina, hablando de ciencias sociales, ¿podrías contarnos cuál es la producción científica que realizan y de qué manera aportan a dar calidad de vida? Mira, las ciencias sociales son ciencias justamente, y además lo que tienen es que producen un conocimiento que se produce con otros, ¿no? Las ciencias sociales no producen simplemente en un laboratorio como son otras ciencias, sino que producimos trabajando con movimientos sociales, con colectivos o activismos de distinto tipo, con actores como el Estado nacional, provincial, municipal. Entonces, ese conocimiento hacen de las ciencias sociales unas ciencias muy, muy particulares, justamente para aportar a la calidad de vida de los pueblos. Las ciencias sociales, por un lado, producen conocimiento, claramente, y lo interesante es cómo ese conocimiento se pone al servicio de justamente lo que decíamos, distintas acciones de gobierno o distintas acciones de quienes toman decisiones para el bienestar de la población. Entonces, uno siempre tiene que estar, ¿no? A veces cuando te preguntan, bueno, a ver, ¿y qué aportan las ciencias sociales? Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, no hay políticas públicas que no requieran de las ciencias sociales, por ejemplo, para planificar, ¿no? Si pensamos en el área de salud, si pensamos en el área de educación, si pensamos también en áreas culturales, necesita sí o sí contar con una mirada de lo social, con una foto, con un relevamiento, para desde ahí pensar y planificar las políticas de acuerdo a los problemas de que se trate. Por eso, digo, las políticas públicas sin ciencias sociales son simplemente tecnicismos que seguramente van al fracaso, ¿no? Porque no están teniendo en cuenta a aquellas personas que pueden, que requieren de una solución de los problemas y por lo tanto quienes trabajan con ellas. Pero además las ciencias sociales también están en ese proceso de producción de conocimiento y de trabajo con las personas en general, eh, empiezan a crear realidades o a participar de construcción de escenarios simbólicos, de escenarios culturales que la sociedad va requiriendo. A ver si puedo ser más clara. Las sociedades están en constante transformación, ¿no? No somos siempre las mismas. Y estas transformaciones requieren de conocimientos, requieren de ir creando ciertos lenguajes, ciertas, eh, yo digo horizontes culturales, pero son también predisposiciones. Por ejemplo, yo a veces a los estudiantes y a las estudiantes les doy el ejemplo de lo que fue la ley de identidad de género, ¿no? Venimos de un modelo de sociedad donde el modelo
heterosexual, monógamo, etcétera, era el normativo, ¿no? Donde uno, y el modelo hombre-mujer era el paradigma hegemónico, y cómo pasamos a una sociedad mucho más flexible, donde tenemos identidades no binarias, donde uno puede efectivamente autoidentificarse con su género, ¿no? Bueno, todo eso se vio luego reflejado en leyes, ¿no? Como la Ley de Identidad de Género, pero también en políticas públicas, ¿no? Que van desde normativas como la utilización de los baños o los DNIs, y cambiarte el DNI de acuerdo a tu autopercepción de tu identidad de género, etcétera. Entonces, bueno, y muchas otras, ¿no? Como el cupo laboral trans, o el cupo, digamos, una cantidad de políticas públicas que se planifican en función de un cambio. Ahora bien, ese cambio tiene que ver con una transformación social mucho más profunda que una simple ley. Y entonces ahí es donde las ciencias sociales, justamente, todas, ¿no? Y desde una mirada muy transversal y multidisciplinaria, van trabajando en esos cambios, que por supuesto también tienen que ver con la justicia, por eso hablamos de leyes, por eso hablamos de políticas públicas. Y bueno, y así como doy el ejemplo de ¿no? Cultural, de un cambio de horizonte de sentido, donde las ciencias sociales aportan muchísimo, porque son las que vienen trabajando esto hace décadas, las que, por ejemplo, asesoran a nuestros legisladores y a nuestras legisladoras cuando tienen que tomar decisiones, o cuando asesoran a nuestros funcionarios del Estado nacional o provincial cuando tienen que tomar decisiones de este tipo. Y entonces, digo, cuando uno dimensiona esto, se da cuenta de la importancia de las ciencias sociales, ¿no? Y yo te acabo, Demián, de ponerte un tema que es muy actual, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con la calidad de vida, con los derechos, con la identidad, pero también podemos hablar esto en salud, por ejemplo. Fíjate lo que fue la pandemia, que si bien se hablaba tanto, ¿no? De las vacunas, de los kits y etcétera, pero sin embargo todo eso funcionó si hubo un Estado que tuvo que planificar y tuvo que legislar también, o por lo menos atender, por ejemplo, las problemáticas de las personas en los hogares, ¿no? Cómo se llevó adelante el trabajo remoto y la violencia familiar o intrafamiliar, y el transporte, y cómo se empezó a gestionar ese aislamiento social preventivo en el primer año de pandemia. Bueno, todo eso requirió también de una cantidad de planificación que tenía que ver con trabajos de los cientistas sociales, pero como decía al principio, nunca solos, no trabajamos solos, nuestras investigaciones son con otros, entonces esos otros forman parte de lo que hacemos. No estamos en un laboratorio observando a alguien, sino que estamos trabajando. Vos preguntame, ¿no? Porque Mencionaste varias veces políticas públicas. En ese sentido, ¿cómo se vincula la educación pública, la ciencia y la tecnología con un modelo de país? mira, la educación pública es la base de todo. Sin educación pública no hay ciencia, no hay tecnología, y no hay un país inclusivo, un país que apunte a un desarrollo productivo, autónomo y soberano. ¿Y por qué digo esto? La educación pública es el elemento, es el hecho más importante en nuestro país, tener una educación primaria y secundaria casi universal, digamos, y después una educación universitaria gratuita y de calidad, es lo que nos permite luego poder sostener un sistema científico como el CONICET, el INTA, el INTI, el Balseiro, la cantidad de organismos de ciencia y tecnología, de los cuales en este programa ya venimos hablando mucho, y han tenido muchos entrevistados y entrevistadas. La CONAE, la CONEA, digo, todo ese sistema científico se sostiene porque hay un sistema de educación pública, primario, secundario y universitario, que forma a nuestras capacidades y recursos humanos. Entonces, una vez que uno, digamos,
construye y sostiene, ¿no? Y alimenta una educación pública que además permite movilidad social, ¿no? Que además permite la mejora de una cultura ciudadana, para decirlo de alguna manera, ¿no? Todo eso fortalece un sistema científico. Ahora, uno podría preguntarse, podemos tener un país autónomo, soberano, con inclusión, lo que requiere un sistema productivo funcionando sin ciencia y tecnología y sin educación pública? Y yo te diría que no. Y por eso, digamos, el ejemplo lamentable que hemos tenido en el país en algunos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, bueno, inmediatamente el último gobierno de Mauricio Macri, donde nosotros vimos un desfinanciamiento del sistema de ciencia y tecnología, un desfinanciamiento de la universidad pública, y eso impacta de forma directa en el sistema productivo. ¿Por qué? Porque cuando uno, bueno, por ejemplo, el caso de ARSAT, ¿se acuerdan, no? El ARSAT 2, ese... satélite. Cuando se lo pone en órbita, el satélite geoestacionario, ¿no? Uno no crea solo el satélite ARSAT, ¿no? Con ARSAT hubo una cantidad de pequeñas y medianas industrias, cadenas productivas locales, una cantidad de servicios en torno a eso, y todo ese desarrollo local que implica un solo satélite, ¿no? Lo mismo podríamos pensar en una cantidad desde los kits para detectar el COVID, o las vacunas, o las antenas, o la cantidad de productos de fabricaciones militares, digamos, toda producción científica requiere unas productivas locales, ¿sí? Que sostienen un sistema productivo. ¿Y por qué lo relaciono con la educación pública? Porque toda esa posibilidad de producir ciencia y tecnología, digamos, desde lo más básico hasta lo más sofisticado, como la tecnología espacial o aeroespacial, requiere sí o sí de la educación pública, porque si no, no tendríamos los científicos que apliquen, ni los becarios que apliquen, ni los equipos de investigación, o los técnicos simplemente que luego participan en todos estos procesos. Por eso creo que es importante, y que en Argentina, digo, hemos sabido defender, ¿no? Así como cuando hubo gobiernos que amenazaron la educación pública o el sistema de ciencia y tecnología, hubo esos gobiernos, pero también hubo una comunidad científica, una comunidad educativa y una sociedad en general que salió a la calle y peleó por esos sistemas, ¿no? Como me parece que en Argentina es un valor importante para la sociedad toda, la ciencia, la educación, ¿no? Esa de mi hijo el doctor existe, es valorada, y bueno, por eso creo que las políticas públicas, por un lado, favorecen la ciencia y la tecnología, pero por otro lado se ven fortalecidas en la medida en que esa ciencia y tecnología se consolida. Vos fuiste decana de la Facultad de Ciencias Sociales, pero te escucho hablar y me hablas de satélites geoestacionarios, de ARSAT, de cosas muy técnicas, y se me ocurre preguntarte, ¿cómo se articulan las ciencias sociales y la tecnología con el sector productivo? Y mira, hay diferentes formas. Por un lado, te diría que lo más importante es esa mirada de lo social, la planificación, ¿no? No hay proceso productivo que no esté atravesado por un objetivo social, digamos, ¿no? Digo, tanto para quienes toman las decisiones políticas como directrices de un modelo de país, como aquellos que producen, todos están atravesados por una mirada de lo social, ¿no? La economía social, la economía solidaria, las pequeñas y medianas empresas, pero también las grandes empresas. Todo lo que tiene que ver desde la organización de la empresa, la organización del personal, ¿no? Digo, todo ahí hay una mirada social, pero luego también el contexto en el que uno produce.
¿no? No producimos, digo, yo doy, sí, di el ejemplo de ARSAT tal vez, pero las ciencias sociales, que era lo que yo te decía, producen un conocimiento que es mucho más sutil. Es un conocimiento que impregna de alguna manera todas las áreas de lo social. No podríamos pensarnos, por ejemplo, como un país industrializado que venda tecnología en vez de vender materias primas y en vez de vender granos, si no tuviéramos justamente unas ciencias sociales que preparen también ese escenario, de una forma, digo, que se bien entienda, no pedagógica, que explique lo que es un modelo de país productivo con ciencia y tecnología frente a un modelo de país que simplemente produzca granos y vacas, ¿sí? Digo, esa necesidad cultural, ¿no? De explicarle en el buen sentido a la sociedad lo que es un país industrializado soberano, creo que es parte de lo que son las ciencias sociales. Ahora, las ciencias sociales producen en todas las áreas. Si vos me decías, fui decana, efectivamente, la Facultad de Ciencias Sociales tiene el Instituto Gino Germani. El Instituto Gino Germani es uno de los institutos más importantes de América Latina en ciencias sociales, y para que se den una idea, tiene producción científica desde áreas de salud, de educación, áreas del trabajo, ¿no? Justamente estudiamos cómo se organiza, por ejemplo, post pandemia, ¿no? Todo lo que pasó con las nuevas tecnologías, con el trabajo remoto, cómo se organiza todo. Bueno, trabajamos en temas de laborales, pero también, como decía recién, temas culturales que tienen que ver con esto, con las identidades, con los cambios que la sociedad nos va enfrentando y con los que tenemos eh, que, 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 que convivir, ¿no? Y no muchas veces es fácil. Eh, las ciencias sociales no tienen límite, ¿no? Porque las ciencias sociales trabajan con todas las dimensiones de lo social, la familia, ¿no? Digo, y la cantidad no quiero decir problemas, sino hechos y acontecimientos que tienen que ver y que tienen que ser legislados, que no tienen que ver simplemente con una persona y su familia, ¿no? Sino que tiene que ver con muchas familias y por lo tanto con una colectividad, y en ese sentido luego requiere una legislación y luego una política pública, y esto va, digo, desde la asignación universal hasta los procesos de vacunación, ¿no? Eh, entonces es como, para quienes hacemos ciencias sociales, claro, las ciencias sociales está en todo. Si uno dice, bueno, en todo, que bueno, en todo esto, el transporte, por ejemplo, una política pública del transporte requiere de un pensamiento estratégico. ¿Quién viaja? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿No? Digo, ¿desde dónde hasta dónde? Digo, ¿cuáles son los momentos digo, cada tema que querramos vislumbrar para mejorar la calidad requiere de un planificador de ciencias sociales que esté mirando, observando, trabajando y que desde ahí pueda efectivamente sugerir, proponer a quienes luego toman las decisiones, ¿no? Finalmente. Los temas son muchísimos, como te digo, educación, salud, trabajo, cultura son los más clásicos de las ciencias sociales, la estructura social, ¿no? Cada censo, ¿no? Los censos nacionales y cómo se miden, ¿no? Fíjate cómo ahora, cómo cada censo incorpora preguntas nuevas. ¿Y por qué incorpora? Mantenés las de siempre para poder comparar, ¿no? Entonces podemos saber la población argentina, por ejemplo, desde hace 200 años hasta hoy, cómo se compone, hombres, mujeres, las edades, los perfiles socioeconómicos, etcétera. Pero ahora también preguntamos, bueno, origen, ¿no? De si sos de origen migrante, si tenés origen de algún familiar originario o de algún, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo vamos construyendo por la sociedad, como decía al principio, no es una para siempre, ¿no? Sino como las personas vamos cambiando y esa foto
los cientistas sociales contribuimos un poco a esclarecerla o a complejizarla, ¿no? Bien, y por último ya, y para finalizar, te pido una reflexión final acerca de políticas científicas y políticas de Estado. Bueno, políticas científicas y políticas de Estado. Creo que toda política de Estado tendría que estar atravesada por lo que va a producir como política científica. Por lo que hablábamos antes, hoy no hay un país que se piense competitivo en el mundo sin política científica, ¿sí? Ya no hay un país en el mundo que se piense autónomo sin políticas científicas. Si no producimos ciencia, si no producimos productos con valor agregado y ese valor agregado viene de la ciencia, digo, es un país que se está condenando, que está negando su historia, ¿no? Entonces me parece que la política pública hoy, tanto en la educación como la política pública en producción, como la política pública en salud, tiene que estar atravesada por la producción científica, porque en todas las áreas se produce desde la ciencia, ¿no? Entonces creo que la única forma de pensar un país soberano, un país autónomo, un país que produzca para poder incluir a su población es dándole a la ciencia ese lugar que tiene en cada uno de los ámbitos de la vida social, porque, y acá también hay que desmitificar, la ciencia no es de los científicos, ¿no? Por eso Tecnópolis, viste que ahora en estos días tuvimos la apertura de Tecnópolis de nuevo, eso es importantísimo, porque Tecnópolis nos habla de eso, la ciencia está en nuestras vidas cotidianas. La ciencia es cada uno de los objetos que tenemos, pero la ciencia también existe la capacidad de poder pensarnos distintos, ¿no? De poder pensarnos que ya no somos más los argentinos hijos de migrantes, ¿no? O esto, ¿no? Hombres y mujeres, sino que ahora podemos pensarnos mucho más flexibles, mucho más dinámicos, mucho más en transformación. Y Tecnópolis, digo Tecnópolis de nuevo porque me parece que visitando esa gran muestra de lo que es la ciencia y la tecnología, pero también las ciencias sociales están ahí en distintos rincones y sobre todo están en esa mirada general de un país que si se quiere grande requiere de una población que valore la ciencia, digo, y para cerrar, no te quiero sacar más tiempo, pero recuerdo cuando la cantidad de veces que tuvimos que estar en la calle, ¿no? En marchas o en el playón de CONICET, etcétera, defendiendo las becas, defendiendo la carrera de investigador, defendiendo el presupuesto de las universidades nacionales, eh, era común escuchar que decían, bueno, pues nosotros tenemos CONICET, bueno, nosotros tenemos... Y, y recuerdo una vez Roberto Salvareza que dijo, sí, sí, claro, pero uno puede tener un CONICET para pocos, ¿no? Como el Colón, con 10 científicos que triunfen en el mundo entero, que saquen premios, etcétera, ¿sí? Pero eso, ¿cuánto aporta al desarrollo de un país entero? ¿No? Hay que tener esos científicos, por supuesto, pero también necesitamos tener universidades, carrera de investigador, más investigadores por población, más becarios, ¿no? Como digo, no un Colón para pocos, no un sistema científico elitista y exclusivo para algunos pocos que van a congresos internacionales, ¿no? Sino un CONICET lleno de científicos, de becarios y de personal de apoyo que pueda estar pensando en los problemas de la Argentina para resolver esos problemas desde una mirada, como decía antes, transversal y comprometida. Por eso, nada, hay que insistir, hay que seguir trabajando por un sistema científico articulado con la universidad, por supuesto. Muchísimas gracias, Carolina. Al contrario, a ustedes y siempre acá con ustedes.
Gracias a vos.